Hola amigos, bienvenido a Nelson Cepeda, el podcast. Pues muy contentos de estar aquí con ustedes, como cada semana, ya lo habíamos dicho, estamos buscando la manera de entrevistar gente que ha hecho cambios en nuestra comunidad, gente que ha crecido, gente que se ha dado a conocer, o gente que quiere darse esa oportunidad de que usted conozca su historia. Hoy vamos a entrevistar a Pancholín, un personaje pues muy querido en la época en que empezamos la radio, finales de los 90, principios de los 2000, pero él tiene una gran historia que contarnos. Pancholín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? Pues un gusto y un placer otra vez estar aquí compartiendo contigo. Oye, pues gracias por estar aquí. La verdad es de que hablar de Pancholín en la época que yo llegué a este estado, en los años 90, 95, 96, pues era que todos los niños de esa época lo querían para sus fiestas, pero antes de llegar a ese punto, quiero que me platiques de dónde nace Pancholín, de dónde vienes y cuál es tu historia. Bueno, Nelson, pues mira, mi historia empieza en la Ciudad de México. Ajá. Tenía yo 8 años cuando yo conocí por primera vez un payasito. Yo y mi mamá vendíamos juguetitos afuera de la escuela donde yo iba. Afuera de la escuela. Entonces mi mamá me mandaba a la Merced, allá en la Ciudad de México, a comprar los juguetes al mercado de Sonora, de los juguetes. Ah, de veras. Y ahí conocí al payasito y como no tenía ayudante, pues me vio que yo estaba ahí divirtiéndome y me dice, ayúdame, y me dio el sombrerito que tú lo pasas. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como unos 10, 11 años. Oh, eras por ahí, joven, sí, eras joven. sí. Entonces, pues bueno, ahí empecé y ya después ya me dijo que si me quería pintar y bueno, tú sabes cómo son los payasitos, ¿no? Claro. Siempre Sí. te reclutan para que tú les ¿No le ayudes. tenías miedo a los payasos de niño? Fíjate que no, me gustaba porque como yo era un niño y pues bueno, mi historia de mi familia, pues sí teníamos como todos, ¿no? Venían de una familia artística, digamos. No, una familia, pues dicen mis hermanas que nosotros no éramos pobres, dice. Ah, no. No éramos pobres, éramos miserables. Miserables es una palabra como diciendo que sí estábamos en la miseria. Más pobres que pobres. Una persona que es pobre, pues es alguien que tiene una casa, pero que no le alcanza y cosas. Pero ya una persona que está Casi de la calle, lo que podríamos decir aquí en la calle. Pues bueno, llegamos a la Ciudad de México, mi papá se metió en algunos problemas y bueno, lamentablemente, pues cayó a la prisión. Y ya después de ahí como que se agüitó. Y ya de ahí pues tuvimos que trabajar y ahí empieza la historia. Empiezas a trabajar de a los 8 años más o menos. Sí, empezamos a vender los juguetitos y me acuerdo que vendíamos también las galletitas y cosas así afuera de la escuela. Y con eso ya comprábamos que las tortillas, que la leche, eso para darle de comer a mis hermanitas. Mis hermanitas estaban chiquitas, entonces pues siempre, pues, los más grandes. ¿Cuántos eran de familia? En ese entonces éramos cuatro, 5 Wow. por ahí así. Era mi hermano el mayor, mi hermano Pepe Raimundo, que está en la Ciudad de México. Bueno, seguía yo, y luego seguía mi hermana Pili, y luego mi hermana Lorena, Cata, y ya el último fue mi hermana Tere, ¿no? O sea, somos 6, pero aparte de eso teníamos 2 hermanos más grandes de mi mamá. Bueno, o sea que es una gran familia en una situación, al principio, como tú dices, precaria, pero la familia se mantuvo unido como para ayudar todos, colaborar, me imagino, en algún momento, ¿no? Bueno, lo que pasa que sí, a mi hermano le daba vergüenza, él era muy vergonzoso, y no, yo veía a mi mamá que batallaba y yo siempre buscaba la manera de cómo ganar un centavo para ayudar a mi madre. Oye, pues eras buen hijo. Entonces, hice hoyos, ayudé a unos que estaban poniendo las tuberías del agua. ¿Qué no hice? Para ir avanzando. Sí, para ayudar a mi madre. Más que todo el enfoque era ayudar a mi mamá. ¿Y cómo después de pasar esa situación tan complicada, cómo empiezas a dar los pasos para darte a conocer? Porque entiendo pues que llegaste a la televisión y es una gran historia, ¿no? Para que la gente nos pueda... Bueno, sí, Nelson, fíjate que fue bien curioso porque pues yo era un niño, ¿verdad? Y ya fui creciendo, como me fui juntando con los payasitos, y entonces eran los payasitos, eran los mismos los que hacen señas y que no hablan, y eso me empezó a gustar a mí. Ah, ¿de veras? Entonces me empecé a juntar con ellos y ya me dijeron, ¿por qué no te pintabas la cara de blanco y todo eso? ¿Por qué no te pintas? Y entonces originalmente yo empecé a maquillarme como mimo. Ándale. Y ya después de ahí, pues empecé a ganar, luego me fui a buscar otro trabajo, y resulta que ahí conozco a un mago
se llamaba el Mago Lalín, era un muchacho de Distrito Federal, muy bueno, y no sé, algo me vio y me decía, ayúdame y esto, y como le gustaban mucho las mujeres, me dejaba ahí en su puesto y hacía trucos de magia y todo eso. Mientras él se iba. Y él se iba, y yo aprendí, y después agarré el teléfono de donde compraba y le hice la competencia, y no, hombre. Bueno, señores, son de las historias que queremos que usted venga y nos cuente aquí. ¿Eso fue antes de entrar a la televisión o ya dentro de la televisión? Sí, eso fue antes de entrar a la televisión. ¿Cómo llegas a la televisión de Monterrey? Yo llego a la televisión de Monterrey porque precisamente íbamos y audicionábamos para los programas de televisión y nunca nos llamaban. Siempre nos dejaban ahí en la sala y decían que sí, nunca. Y ya después que yo entré a la televisión, me di cuenta realmente cómo funciona la televisión. Haz de cuenta que tú vas y haces la audición y los productores verán. Tienes una foto, ¿no? Grande. El primer día que me voy a la televisión ahí a un ladito del estadio, se llama la feria de, era una feria que le llaman creo Intermex, algo así, era una feria muy internacional. Te llevaba mucha gente. Sí. Ahí a un ladito del estadio universitario. ¿Te pintas así? Sí, me pinto ahí. Entonces yo pertenecía a una organización que se llaman los Masones, de la Masonería Universal. Okay. Entonces ellos pusieron un local y ahí me llevaron. Para que yo hiciera globos. Entretenir a los y también niños. Para llamar la atención. Entonces ahí llegan unos productores del Canal 28 y pues toda esa historia, y hay unas payasitas que eran muy famosas, ya eran muy famosas ellas por muchos años. Y esta es la caricatura que me sacan en la televisión del Canal 28, me voy a la televisión. Y ahí empieza la carrera de Pancholín, ya como payaso profesional. Que me imagino salir en la televisión payaso, ya era otro nivel, ¿va? Payaso de televisión, ya de show. De show, ya. Porque anteriormente, pues tú sabes que en México, pues tuve la oportunidad de trabajar con Ricardo González Cepillín. Oh, ¿trabajaste con él? Hice el personaje de Tomás con él. ¿Dentro de la televisión o teatro? Sí, no, en Televisa. En Televisa, en México, en México. Ahí. Entonces, pues tú sabes, por situaciones siempre pasan cosas, ¿no? Entonces salgo de la televisión, empiezo a juntarme con el Pirruris, con el Loco Valdés, con los artistas ahí, que siempre andaban en sus desórdenes, y pues ahí andábamos en la bola. En la bola. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con alguno de esos que mencionaste? Por ejemplo, te imagino como con Cepillín siendo más o menos en la misma onda de payasos, se vestían igual. ¿Era diferente la forma de que te maquillabas? Lo que pasa es que como yo usaba el pelo largo, siempre había como que ese celo de que, sabes que me está pirateando, ¿no? ¿A poco habían celos? Entonces sí, siempre me decía, se me hace que tú me estás pirateando para aprovecharte del nombre, ¿no? Y pues yo le decía... Pues ya era Cepillín. Pues yo le decía, pues, a mí solamente lo único, sé maquillarme como tú y yo sé que voy a ganar lana, ¿no? Pero nunca lo hice. Realmente nunca lo hice y siempre usé otro personaje que yo me gané un segundo lugar a nivel internacional en la ciudad de Torreón, Coahuila. Entonces vamos a los congresos a capacitarnos, a aprender maquillajes, todas las técnicas nuevas, y viene gente de diferentes países y nos dan talleres. Para prepararlos más. Y aparte de eso concursamos. Y yo me gané ese segundo lugar. Ahora sí, como dicen, le gané a un montón. A todos, sí. Oye, pues que fue un gran impulso al haber sido un premio que era salir más en televisión o pues darles más proyección. Pues ya de ahí te das más proyección porque como llegan muchos payasos de televisión de diferentes estados, pues siempre te ofrecen, oye, vente para acá y vente a trabajar acá y bueno. Y ahí empieza la historia de, pues ya sabes, trabajar con el circo. Trabajé con el profesor Girafales, Rubén. Con el circo que ellos andaban teniendo en esa época. Sí, el circo del profesor Girafales, Rubén Aguirre. Trabajé con el circo de la Chilindrina, con varios circos, ¿no? Y el circo Dunbar. ¿Cómo eran esos personajes en la vida real, independientemente? Terminaba la función, se juntaban, platicaban, habían envidias también como con... Bueno, pues tú siempre sabes que cuando tú eres dueño de un negocio, siempre normalmente tratas de mantener como una distancia, ¿no? Sí. O sea, soy el jefe y está bien, platicamos y hola muchachos. Muy buenas gentes, pero muy exigentes en el trabajo. Me imagino, sí, además tomaba muy en serio pues su trabajo. Bueno, es que en una función, si tú no das un buen espectáculo, pues la gente ya no regresa. Sí, es una gran responsabilidad. Es un trabajo muy
muy, ¿cómo te diré? Muy espontáneo también, me imagino, porque por ejemplo la televisión es muy cansado. Se muy puede cansado. editar, corte de nuevo, pero ahí tenían que hacer un show. Nosotros hacíamos, no, los programas que hacíamos de televisión eran en vivo. En vivo, no eran difícil, grabados. Más difícil todavía. No eran grabados. Había que improvisar mucho, ¿no? Yo siempre tuve la fortuna de que todos los shows que hice en televisión fueron en vivo. Vale. O sea, te equivocaste y te equivocaste. Y lo bueno de un payaso es que aprendemos mucho a improvisar. Porque y que los errores se ven más chistosos que... Bueno, porque venimos de la... La gente se ríe y eso es lo que ustedes quieren, ¿no? A diferencia de alguien que esté presentando noticias, se cae. Bueno, imagínate, de repente, pues ahí pasa algo y de repente, ay, espérate, y agarras, ay, sí, cositas así. Buscar la manera de que la gente se ríe. O luego de repente, ay, espérate, sí. Ese tipo de cosas, clásico piojo que te lo comes y la gente, ay, güey. ¿Cómo dicen los niños? Pero ¿no? Se tiene que aprender o se tiene que nacer para eso, no es fácil, no cualquiera puede improvisar. Y todo esto, gracias al talento, pues te llevó a conocer mucha gente, me imagino a ser una persona, como estamos mencionando, muy conocida, tener fama y fortuna en su manera. Pues la historia es, acuérdate que me empiezo a ser famoso, fracaso en mi matrimonio por la misma fama, porque la fama te quita, la fama te quita muchas cosas, ¿no? Sí. Y como está uno joven, pues uno quiere ser famoso, y tú sabes, ¿sí? Y empieza a venir el dinero y bueno, hay un desequilibrio siempre, eso que a todos nos pasa, ¿no? Pasa esa situación, pierdo todo, me despido de la televisión, me vengo a los Estados Unidos, agarro a mis niños, me vengo y empiezo a trabajar aquí. De cero. Como todos. Y lo primero que se me hizo fue preguntar, ¿dónde hay un parque donde se junta la gente latina? ¿Para qué? Para ir a hacer globos. Casi por un año y medio, estuve viviendo solamente de hacer las figuras de globos. En los 95, 94. Eso fue por el 93, 94. ¿Y a qué parque andabas? En el Saturday Market. Allá en el centro. En el centro, en el downtown, sí. Oye, pues sí, llegaba mucha gente americana. Pero no hablabas inglés, ¿no? Pues no, fíjate que no, pero como tenía la habilidad de que yo siempre había sido mimo. Como mimo, no necesitabas decir nada. Entonces usaba un personaje que le llamamos los vagabundos, y casi los vagabundos no hablan. Sí, también claro, básicamente sus formas de hacer reír es la mímica. Son tristes, ¿no? Son tristes, y luego yo traía unos trajes con toda la ropa desgarrada y luego un paraguas con hartos hoyos. Era algo chistoso. Ahí aplicabas lo que habías aprendido en la escuela. Y el anglosajón, que era el que va ahí, pues te daba propina, te compraba globos. Lo que pasa es que como siempre, yo siempre busqué la manera de llamar la atención, que era mi trabajo, pues llegaban los niños o la gente y, ay, una foto y esto, y entonces pues siempre ponía mi sombrerito. Inclusive mandé a hacer unos gafetes donde decía, yo trabajo por propinas, en inglés. Claro. Decía, I work for tips. Oh, qué padre. Entonces, y si ¿sí? Más o menos en esa época, estamos hablando hace 30 años, que daban mejor propina que ahora, porque sacabas un día que para la época, que era como 3.25, no, ya eran como 5.25 la hora, más o menos, ¿no? Era 4.75. ¿Cuánto sacabas en unas cuantas horas ahí? No, pues yo ahí estaba unas 3, 4, 5 horas. ¿Sacabas unos $30? No, más. No, yo a veces me ganaba hasta $150, $200 en un ratito. Buena onda en los gabachos. Sí, pues sí, me soltaban porque te hacía yo muchas cosas. Ahí conocí a Camilo. A Camilo Centeno. Que es el tío de mi esposa. Y él fue el que me contrató con la primera fiesta. Que eso es lo que te iba a preguntar, porque tuviste que empezar en algo para conectarte con la comunidad. O sea, la primera familia que entretuviste fue a través de ese contacto. Sí. Que entiendo, tú no habías hecho nada de eso en México y acá también fue una experiencia nueva, ¿no? Porque allá eran lugares más grandes donde te presentabas. Bueno, yo venía del Canal 28 porque trabajaba para el gobierno del estado y realmente pues nos presentamos en los escenarios grandes con los artistas famosos. ¿Cómo fue tu experiencia en una casa con gente que se acercaba a ti, los niños? ¿Te la pasaste bien?
Fíjate que sí, fue muy bonito porque la gente pues realmente no estaba acostumbrada a ver como una fiesta de tipo México con un Sí, pues payaso mexicano. había poca gente, no habían payasos realmente en esa época aquí localmente, Pero así que sí, fuiste el primero. que sí se juntaba la gente, Qué porque bueno. como haz de cuenta que venía el compadre y luego el amigo del compadre, y eran unas fiestas muy Qué bueno. bonitas. Buenas experiencias tuviste Y aparte de eso, de que yo me di cuenta que, haz de cuenta que tú venías a trabajar y la gente quería que te quedaras. O sea, convivir con ellos. Ya como más familiar, ¿no? Sí, Era no, algo, empezaste a ser mira, amigos. está bien, Quédate a comer y todo. despíntate Ya. y todo eso. No, pues no. Entonces la teoría de México es que realmente un payaso no se debe de quitar la pintura. Ajá, sí, solo van a trabajar nada Es más. como los luchadores de las máscaras, ¿no? Tienen que mantenerse incógnitos. Exacto, ¿no? Pero eso solamente era una teoría, ¿no? Porque realmente sí lo hice en algunas fiestas. Estaba el ambiente bonito y dije, bueno, me voy a relajar, güey. Me despintaba yo, me cambiaba, pero resulta que la gente por la voz me reconocía y Sí. no te dejaban comer. Claro, por estar ahí platicando. Ok, La foto, de esa fiesta, regresando aquí a los Estados Unidos, salieron varias. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando de fiesta en fiesta? Porque yo recuerdo, dentro de lo que nos hacías en la radio, esa imagen te ayudó también a conectarte con más gente. ¿Qué tanto trabajo había en esas épocas? ¿Una fiesta por semana, una vez al mes, o cómo estaba eso? No, fíjate que yo tenía fiestas entre semana. Hasta entre semana. Entre semana tenía yo 2 o 3 fiestas. Ajá. Y los fines de semana había veces que en un día tenía hasta 4 fiestas. ¿Y cómo le hacías, amigo? No, hombre, pues andaba yo para arriba y para abajo, pero ya después me di cuenta que normalmente lo clásico, siempre llegamos tarde. Claro. Ya sabes, siempre, ¿no? Sí, sí, hasta entonces, para las fiestas. Haz de cuenta que mi primer fiesta yo la tenía a las 12. Sí. A las 12 del día, y como eran 2 horas, entonces yo tenía que terminar a las 2. A las 3 tenía otra de 3 a 5, y luego de 6 a 8. Y oye, te la pasabas ocupado, ¿no? A veces tenía en la mañana, a veces empezaba desde las 10 de la mañana. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con respecto a las fiestas que no te hayan querido pagar o que te hayan quedado mal? No sé, si había esa época esa gente. Me tocó en el área de Aloha con una familia que, entre comillas, las personas eran tenían dinero, ¿no? Según ellos, de la alta según de la alta, pues realmente no, pero se creían. Sí. Entonces era una señora que yo llegué, me acomodé y llevaba yo, mis hijos estaban chiquitos, mi hija Brenda, mi hijo Alex. Entonces mi hijo, él que se encargaba de acomodar las cosas, y mi hija Brenda era la que se encargaba como de cobrar y de preguntarle a la señora, ¿dónde quiere que nos aponemos? Ya, organizar todo. Entonces yo me dedicaba exclusivamente a la actuación, traía mi micrófono y también traía en ese entonces yo usaba una grabadora grande, sí, una gran, y hacía el show y salía bonito. Mi show siempre, como dice mi flyer, era 100% infantil. No usaba el doble sentido ni las malas palabras. Por eso siempre me he caracterizado de esa manera. Pues si realmente mi carrera me ayudó a ser un payaso blanco, que le llamamos. Sí, de humor blanco. Sí. Por eso nos llamábamos, éramos miembros del Circo de los Hermanos Rosados de la Colina. En México esa palabra es algo que te está diciendo que está rosado de... Sí, es un doble sentido, ¿no? Exactamente. Pero no, y la gente se reía porque lo tomaba por ese lado. A broma. Pero cuando nosotros preguntamos, ¿por qué, dónde está esa agrupación de los Hermanos Rosados de la Colina? No, lo que pasa que en el circo, ese grupo es un grupo que es a nivel mundial. Okay. Todo el que tiene el fondo rosado, el fondo rosa, en los maquillajes, es normalmente el que se pertenece a ese club. De ese club. Es un club de payasos, y normalmente payasos muy famosos. Sí, pues. Entonces por eso nos hacíamos, pero ya después, cuando la adoptamos en México,
ya no éramos los miembros del circo de los Rosados de la Colina, sino que ya éramos del circo Talqueados de la Colina. Ya le cambiaron un poco más ahí al... Pues es que cuando un niño se roza, ¿qué le pones? Pues le pones talco, sí, ¿no? Para mantenerlo como hasta cierto punto más infantil. Entonces la gente lo tomaba ese con humor blanco. ¿Y qué pasó con la señora ahí de Aloha? No, pues la señora no me dejaba trabajar empezaba yo a trabajar y tenía, porque mi hecho era, haz de cuenta que empezar así duro con la música y levantar a los niños y hacer, como dicen, volverlos locos, porque si yo no los cansaba, no me iban a dejar trabajar, o sea, no me iban a dejar hacer. Y era una técnica que yo traía desde México. Sí, pues. Mi show siempre fue musical. Sí, pues. Entonces traía música, traía magia, y a veces también imitaba la voz de Cepillín, pero con las pistas, sí, claro. Pistas para cantar. Sí. No me metía mucho por lo mismo, porque como yo conocía a Ricardo siempre tuvo esa idea: tú me estás pirateando y te voy a demandar, y entonces por no crear ese conflicto con Ricardo, y sí lo hacía, pero no. Bueno, y acá en Estados Unidos lo hubieras podido hacer, porque no había, digamos, tanto derecho de autor o cosas así. Traía el pelo largo, yo traía el pelo largo casi igual como él, y usaba también un maquillaje que sí se parecía, y me confundían, pero no, realmente no. Pero regresemos a la historia, ¿qué pasó? ¿No te dejaba trabajar y no te pagó al final, o sí? Sí me pagó, o sea, me dio un anticipo, pero ya la otra parte no me la quiso pagar. ¿Por qué no le gustó el show o qué pasó? No me dejaba. O sea que, haz de cuenta que ella quería como que, trabajas 5 minutos, descansa y luego ponemos música y bailamos. O sea, ella quería que tú estuvieras todo el día ahí con ella. Ella quería como que tenía como un sketch que supuestamente, ¿no? Y tú traías tu show pues pegado de 2 horas. Le dije, ¿sabe qué, señora? No, es que usted me contrató por 2 horas, yo le trabajo 45 minutos de show, 15 minutos que la partida del pastel, y que luego que las fotos, y luego ya ahí pues las piñatas, y el chiste era que eran como 1 hora y media de show, con todo y las fotos y la partida del pastel, las mañanitas, y media hora para hacer figuras con globos. Para completar el show. Y las 2 horas y vámonos, sí, ¿no? Pues. Me pagas y vámonos. No me pagó. Es más, ni me quiso trabajar, ni me dejó trabajar. Entonces yo le dije a mis hijos, ¿saben qué? Junten todos y vámonos. Y no, que por qué te vas a ir, y ahí me echó ahí que la gente. ¿Nunca más la volviste a ver? No. Qué bueno. Bueno, porque te digo, con ese tipo de gente uno no quisiera volverse a cruzar. Lo malo, y que yo me imagino te debe pasar a ti, como lo he visto yo con otros artistas, que por una mala experiencia empiezan a hablar mal de tal artista o tal agrupación y otros ya no lo contratan. ¿No te afectó eso en el resto de tu carrera aquí en Oregon? Que bueno, no había en redes sociales como para que ella pusiera algo malo tampoco, ¿no? O sea, ¿te ayudó el hecho de no estar...? Bueno, en ese entonces yo iba de voluntario también a la radio, a la Cable, en el 90.7 del FM, con Armando Puentes, y yo iba también allá a ayudarles también a colaborar con ellos, porque como es una radio de la comunidad, y entonces yo los conozco de mucho tiempo, Armando y a su esposa Betty, de las Mujeres Bravas. Entonces yo iba y les ayudaba ahí, que pues tú sabes, a acomodar los micrófonos y hacer comerciales, cositas así, ¿no? Entonces me decían, no, dice, te voy a quemar en la radio. Le digo, señora, usted puede hablar y usted puede decir lo que quiera, pero a fin y a cuentas acuérdese que yo soy un payaso. Y realmente soy un payaso. Sí, exactamente, no lo van a creer. Entonces, si usted quiere hablar mal de mí, está bien, porque ahí yo puedo defenderme. Sí, claro. Entonces, eso a mí me ayudó, porque ya para las siguientes contrataciones yo ya le decía, ¿sabes qué? Mira, este es mi show, trabajo así. Sí. ¿Estás de acuerdo? Hacemos claro. Sí, esas malas experiencias hacen que la gente pues se vaya, como te dijera, vaya sabiendo cómo manejar el público o la idea de la gente, y en este caso garantizar pues que te paguen tu trabajo. Entonces yo le decía, mira, yo te doy 1 hora, te cobro tanto, pero si me contratas 2 horas, te cuesta tanto. Entonces yo le hacía un descuento, ¿no? Y ya cuando eran eventos grandes, como los eventos del Happy Days, el 5 de mayo, porque ahí fue donde ya después yo empecé a trabajar ya a nivel más profesional. Claro.
me hice con un público más grande. Me hice más famoso, entonces ya eran contratos de mejores, muy pagados. buenos, muy buenos, ¿no? Entonces había una señora que se llamaba Judy River, que vivía aquí en Vancouver. Ella estaba casada con un paisa, un mexicano, y me contrataron con ella, y ella me empezó a llevar a diferentes eventos, como la Feria de Ceylan, me llevó también a diferentes... ¿Algún jaripeo? Sí, el jaripeo fue a Molala, fue a casi donde casi siempre hay los eventos, ¿no? Hillsboro y todo eso. Y me pagaba muy bien, muy bien, nada más que después ya se enfermó, y fue cuando tú y Leo Aguilar agarraron la... Estuvimos trabajando mucho tiempo en Hillsboro, en los terrenos de la feria. Pues todas esas experiencias de lo que pasaste en México, lo que llegas a tener acá, impactaron, me imagino, en toda tu carrera, y de repente Pancholín desaparece. Quizás esa historia la vamos a dejar para otro día, porque hay una historia detrás de todo esto que nos puedes contar en la próxima vez, pero yo lo único que quisiera para finalizar esta entrevista y preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a estas nuevas generaciones que andan queriendo empezar a hacer esto y que puedan ellos mantenerse? Porque pues cualquiera se puede disfrazar, ¿no? Un día como Halloween, pero esto es algo profesional, y tú que has trabajado tanto tiempo, si hay alguien que quisiera dedicarse a esto, ¿qué consejo le darías? Bueno, primeramente que pida ayuda. Pida ayuda porque en este caso yo sé cómo maquillarme. En México también iba yo a los congresos. Con los congresos de payasos, entonces ahí te enseñan cómo te tienes que maquillar, el vestuario y todo eso. Esta es una revista en inglés, y aquí está, mira, aquí está uno de los personajes, ¿sí? Que yo usaba, un poco diferente, pero yo pertenecía aquí también en Portland. Después me conecté con este grupo que se llama Rosy City Clowns, y yo pertenecía a ellos, con los americanos. Entonces de ahí también ya aprendía. O sea que aquí en Estados Unidos puedes encontrar apoyo para quienes quieran meterse a este tipo de negocio, este tipo de arte. ¿En algún momento estarías dispuesto, no sé si lo tienes pensado en tu carrera, pero creo que podría ser tú un buen mentor? No sé, de repente poner una academia de esto, o ayudar de una manera a los niños. ¿Cómo se puede decir, para quienes están conectados, empezar esto muy joven es importante, o puede ser una persona de cualquier edad que de repente un día decida voy a cambiar? Bueno, ¿se puede, nace o se hace el payaso? El payaso se hace. No sabía yo cómo maquillarme, yo ni conocía lo que era el arte del payaso, pero lo fui aprendiendo a través de la vida. Hoy en día, las generaciones para ahora, pues tú sabes ya cuál es el tema por el cual se maneja, ¿no? Entonces ya es algo muy diferente, que normalmente entre los payasos ese tipo de cosas no existe. O sea, un payaso que hace doble sentido, o que llegue a burlarse de alguien en la fiesta. Eso... Podemos hablar de un payaso muy conocido, compañero mío, amigo mío de años atrás en Monterrey, Nuevo León, el famoso Brincos Dieras. Que él como payaso infantil era Brincos Dieras, pero en la noche se transformaba, porque iba a los centros nocturnos como lo que tú haces, y ahí se llamaba él Brincos Dieras Ganas Tienes. Sí, entonces, pero ya era un payaso. Ya para adultos. Para adultos. Lo que pasa es que a veces ahora utilizan la parte de adulto en el día con los niños. ¿Tú no recomiendas eso entonces? Bueno, sí, si eres un payaso para niños, pues sí, o sea, tienes que ir por ese ámbito. Por eso, para los niños, no meter adultos. O sea. Porque vamos a poner un ejemplo. Si tú como papá o yo como padre, pues no me gustaría que viniera un payaso. Entonces, la recomendación sería, si eres un payaso de familia, dedicarte a los niños y no meterte con los adultos, o no burlarse, porque yo he encontrado situaciones que hay gente que me dice, por ejemplo, a mí me piden, Nelson, un payaso, ¿no? De repente yo pongo alguna referencia y sale y no, es que se va a burlar de mi hijo que está muy gordito, se va a burlar. Ese tipo de cosas creo que debería de evitarse, y tú como profesional en esto, me imagino estás de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, fíjate que eso le llamamos como le llaman vulgarmente en pequeñas, como muletillas que le llaman, ¿verdad? De que muchas veces los payasitos usamos, porque yo también en un tiempo yo también lo usé, pero en México es diferente.
en México tú le puedes decir, oye, mira, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? No, pues traes un melón o préstame el balón y pues bueno, y la gente no se ofende. Ah, ya lo toman como una broma nada más. Pero aquí en los Estados Unidos, aquí sí, porque acuérdate que, me está hostigando, y tú sabes, las demandas, ¿no? Pero si tú tienes humor y técnica para hacer ese tipo de trabajo, si tú lo haces con gracia, la gente se ríe y no se ofende. Pero eso sí, como dicen, tienes que ser muy bueno para tienes que aprender esas técnicas, ¿no? Bueno. Estamos hablando de lo que hacíamos tú y yo. ¿Te acuerdas de que en aquel entonces nosotros hacíamos un show diferente y la gente se reía y era un show más familiar, más blanco? Sí, más blanco, sí. Ahorita en la actualidad ha cambiado el tipo de generaciones, y no, ahora se sorprende uno. Y por eso cuando a veces me escuchan a mí que me dicen, ay, cuéntate un chiste, me cuento mis chistes y no les gusta. ¿Por qué? Porque es que ellos quieren escuchar algo diferente. Sí, son generaciones diferentes, pues estamos hablando de una gran diferencia de edad. Pero bueno, yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta primera entrevista porque hay muchas cosas que platicar, que aprender de ti. Y pues espero tenerte pronto acá. Y pues hay maneras de conectarte, de contactarte para que alguien pueda, no sé, de repente pedirte un consejo, porque ya no estás trabajando actualmente como Pancholín. Bueno, tengo unos años ya, precisamente son como 14, 15 años que ya no he trabajado con el personaje. Y, o sea, haz de cuenta el traje y todo. Lo tienes colgado. Está ya agarrando polvo, dice. Bueno, vamos a hablar en la próxima vez y conocer un poco más. De repente ya nos traes un plan, si regresas o no regresas, y nos cuentas por qué te retiraste precisamente de todo esto. Así que, por favor, gracias por haber venido, Pancholín. Y bueno, ustedes que están aquí escuchando este programa, viendo este show, pues vamos a esperar que la próxima visita de Pancholín nos revele muchas cosas más. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Nelson Cepeda, el podcast.